Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica, un relato de costa ultramar. En este capítulo volvemos a contar con las canciones de Christus Regnat. Sus composiciones, inspiradas en gestas históricas, aportan una fuerza narrativa que encaja de forma natural con el tono de esta serie. Podéis encontrarlo en Instagram y Spotify. Su trabajo es sencillamente espectacular. Contamos de nuevo con su música y no será la última vez. Volviendo a nuestra narrativa, en el capítulo anterior dejamos a la hueste de Hernán Cortés al borde del colapso. La retirada de Tenochtitlán durante la famosa Noche Triste y el durísimo combate posterior en las llanuras de Otumba habían salvado a los supervivientes de la destrucción total, pero no habían cambiado el equilibrio de la guerra. Exhaustos, heridos y con enormes pérdidas, especialmente entre sus aliados indígenas, los restos del ejército avanzaban hacia territorio amigo, con una única prioridad: sobrevivir y reorganizarse. Ahora la conquista entra en una pausa tensa y decisiva. Este capítulo nos sitúa en Tlaxcala, donde los supervivientes serán recibidos, atendidos y reorganizados, mientras se decide si la alianza que sostuvo la campaña seguirá en pie o se desmoronará tras el desastre. Allí no solo se curan heridas, se redefine el futuro de la empresa. Mientras los españoles recuperan fuerzas y replantean su estrategia, el mundo mexica atraviesa su propia crisis silenciosa. La guerra continúa, pero también lo hacen el desgaste, la incertidumbre y las tensiones políticas que anuncian un conflicto aún mayor. Nada está decidido, ni la victoria es segura ni la derrota definitiva. En este episodio veremos la reagrupación en Tlaxcala, los preparativos para volver al Valle de México y los primeros pasos hacia la campaña que precederá al sitio de Tenochtitlán, porque tras la noche más amarga, la guerra entra en una nueva fase. Sin más preámbulo, comenzamos nuestra historia. La victoria obtenida en la batalla de Otumba permitió a la expedición sobrevivir y abandonar el Valle de México tras el desastre de la retirada de Tenochtitlán. Sin embargo, aquel triunfo no supuso un cambio decisivo en el equilibrio militar de la campaña. Más que representar una superioridad estratégica, constituyó una oportunidad para evitar la aniquilación total del contingente hispano-indígena. El enfrentamiento había sido extremadamente violento y las fuerzas de Hernán Cortés, aunque vencedoras, se encontraban exhaustas, con numerosos heridos, sin abastecimientos suficientes y sin capacidad para emprender operaciones ofensivas inmediatas. En consecuencia, la prioridad pasó a ser alcanzar territorio aliado y reorganizar la expedición. Las tropas españolas, acompañadas por los supervivientes de sus aliados indígenas, emprendieron la marcha hacia el este en dirección a Tlaxcala. No avanzaban como fugitivos en desorden, sino como un ejército debilitado que había conseguido imponerse en el campo de batalla, pero que había pagado un precio altísimo. Según los testimonios de los propios conquistadores, el desgaste físico y moral era enorme. Bernal Díaz del Castillo describe repetidamente las penalidades sufridas durante las campañas, insistiendo en el carácter extremo de las marchas, las heridas, la escasez de alimentos y el continuo peligro de ataques enemigos, elementos que definían la experiencia de los soldados durante la conquista. El mayor número de bajas probablemente no correspondía a los españoles, sino a sus aliados indígenas, particularmente a los tlaxcaltecas, quienes habían constituido la mayor parte de la infantería durante la retirada de Tenochtitlán y en la batalla de Otumba. La pérdida de tantos combatientes generó una profunda inquietud en Cortés. El capitán extremeño temía que el desgaste militar, sumado al elevado número de muertos entre los aliados, provocara el colapso de la alianza, que había resultado esencial para la campaña contra los mexicas. Desde su punto de vista, si Tlaxcala abandonaba el pacto, la empresa conquistadora quedaría prácticamente destruida, ya que los españoles carecían de recursos humanos y logísticos para continuar la guerra por sí solos. Cuando la expedición se iba aproximando al territorio tlaxcalteca, Cortés seguramente esperaría encontrar reproches, hostilidad o incluso una ruptura definitiva del acuerdo político-militar. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto.
El Senado de Tlaxcala, tras evaluar la situación, decidió mantener la alianza con los castellanos. Los supervivientes fueron recibidos con hospitalidad y se les proporcionó ayuda material. Durante 3 días permanecieron en Hueyotlipán, donde los heridos fueron atendidos y las tropas comenzaron a recuperar fuerzas antes de entrar en la ciudad principal de Tlaxcala. Allí, Cortés sostuvo reuniones con los principales dirigentes tlaxcaltecas, entre ellos Masicatzin, con el objetivo de reafirmar el pacto. No todos los líderes indígenas compartían esa decisión. Xicoténcatl el Joven se opuso abiertamente a continuar la cooperación con los españoles, argumentando que su presencia había traído destrucción, muerte y una guerra prolongada contra el poder mexica. Consideraba que los europeos eran una carga peligrosa que había comprometido la estabilidad de Tlaxcala. Pese a estas críticas, la autoridad política de la República Tlaxcalteca prevaleció y decidió mantener la alianza, motivada tanto por la rivalidad histórica con los mexicas como por el cálculo estratégico de que los españoles podían inclinar definitivamente la balanza del conflicto. Durante aproximadamente 20 días, el ejército de Cortés permaneció en Tlaxcala, en una fase de recuperación y reorganización. En ese tiempo se curaron heridas, se repararon armas, se reforzó la disciplina militar y se organizaron las unidades de combate. Asimismo, se contabilizó el número real de supervivientes y se evaluaron los recursos disponibles. Paralelamente, Cortés comenzó a replantear su estrategia general. Cortés comprendía que un intento inmediato de regresar a Tenochtitlán sería suicida. Era necesario reconstruir la capacidad militar, asegurar nuevas alianzas indígenas y desarrollar un plan que permitiera atacar la capital mexica en condiciones favorables. Mientras la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas se consolidaba, Tenochtitlán entraba en una fase de deterioro profundo y silencioso. La ciudad no tuvo tiempo para reorganizarse tras la expulsión de los invasores ni para estabilizar su estructura política y económica. Una amenaza desconocida para los pueblos mesoamericanos comenzó a propagarse rápidamente: la viruela. Introducida accidentalmente por los europeos, la enfermedad se extendió desde los barrios periféricos hasta los centros ceremoniales y los palacios de la élite gobernante. La epidemia no distinguía jerarquías ni funciones sociales. Sacerdotes, artesanos, guerreros y campesinos resultaban igualmente vulnerables. El impacto de la enfermedad fue devastador. Los mercados, que constituían el eje del sistema económico y de abastecimiento de la ciudad, comenzaron a vaciarse. Las rutas comerciales se interrumpieron y las canoas que transportaban alimentos desde las zonas tributarias dejaron de llegar con regularidad. Las viviendas se transformaron en espacios de enfermedad y luto, mientras los sistemas administrativos y logísticos del imperio comenzaban a colapsar. Lo que inicialmente se interpretó como una serie de fiebres pasajeras, pronto se convirtió en una crisis demográfica y social sin precedentes. La epidemia provocó además una consecuencia indirecta, pero igualmente destructiva: la hambruna, producto de la paralización del sistema de tributos y distribución de alimentos. A pesar del desastre sanitario, el Tlatoani Cuitláhuac intentó mantener la legitimidad política y religiosa del poder mexica. Diversas fuentes sugieren que promovió la restauración de espacios ceremoniales, incluido el Templo Mayor, símbolo central de la autoridad y la cosmovisión imperial. Paralelamente, reorganizó las fuerzas militares e intentó mantener la presión sobre las regiones que comenzaban a mostrar signos de rebelión. En ese contexto, envió contingentes hacia el valle de Tepeaca, con el objetivo de frenar la expansión de los aliados de los españoles y reafirmar el control imperial sobre las provincias tributarias. Además de las acciones militares, Cuitláhuac trató de romper el aislamiento político que progresivamente rodeaba al imperio mexica. Intentó establecer una alianza estratégica con el poderoso estado purépecha del occidente. Sin embargo, el Irecha Zuanga, tras deliberar con su consejo, decidió rechazar la propuesta,
probablemente por rivalidades históricas y por el deseo de evitar una confrontación directa con los españoles. Simultáneamente, el Tlatoani envió emisarios a Tlaxcala con ofertas de paz, buscando debilitar la coalición hispano-tlaxcalteca. La respuesta fue inmediata y negativa. Para ese momento, los tlaxcaltecas habían apostado definitivamente por la alianza con Cortés, lo que selló el aislamiento diplomático mexica. La epidemia no solo debilitó la población general, sino que también afectó gravemente a la élite dirigente. En noviembre de 1520, la viruela alcanzó al propio Cuitláhuac, quien murió poco después. La enfermedad también acabó con Totocuihuatzin, señor de Tlacopan. Considerando que Cacamatzin, señor de Texcoco, había fallecido durante los acontecimientos de la Noche Triste, la estructura política de la Triple Alianza quedó profundamente desarticulada. Ante esta crisis de liderazgo fue necesario reorganizar rápidamente el poder y designar nuevos gobernantes. En Texcoco fue nombrado Coanacoch, hermano de Cacamatzin, quien asumió el control del señorío en un momento de gran inestabilidad política. En Tlacopan fue designado Tetlepancuetzaltzin, encargado de mantener la participación de su ciudad dentro de la alianza tradicional. En Tenochtitlán la elección recayó en Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma y veterano comandante militar que había participado activamente en la defensa de la ciudad durante la retirada española. Cuauhtémoc asumió el poder en un contexto extremadamente adverso, marcado por la epidemia, la crisis económica y el desgaste militar. Poseía una doble legitimidad política, su prestigio como jefe militar y su ascendencia materna tlatelolca, que facilitó el respaldo tanto de Tenochtitlán como de la ciudad gemela de Tlatelolco. Desde el inicio de su mandato adoptó medidas urgentes destinadas a preparar la ciudad para un eventual regreso de los españoles. Ordenó reforzar los templos, cerrar accesos estratégicos, fortificar los canales y reorganizar las defensas lacustres. Asimismo, intentó consolidar el apoyo de pueblos tributarios ofreciendo la reducción o eliminación de cargas fiscales, buscando frenar el creciente número de deserciones hacia el bando enemigo. Consciente de que el enfrentamiento definitivo era inevitable, Cuauhtémoc intentó nuevamente asegurar el apoyo purépecha. Para ello envió emisarios al nuevo gobernante del estado Tarasco, el Cazonzi Tangachoan Tínchicha, hijo de Zuanga. La respuesta fue contundente y violenta. Los enviados mexicas fueron ejecutados en Tzintzuntzan. Este acto transmitía un mensaje inequívoco sobre la postura purépecha frente al conflicto. Privada de posibles aliados externos, Tenochtitlán quedaba obligada a enfrentar en solitario la ofensiva que inevitablemente se avecinaba. Ya en Tlaxcala, y repuestos apenas con lo imprescindible, los españoles comprendieron que el dominio del territorio era todavía ilusorio. Varias partidas enviadas para explorar rutas o asegurar comunicaciones desaparecieron en los caminos del valle. Entre ellas se encontraban hombres procedentes del ejército de Narváez y el grupo comandado por Juan de Alcántara, muerto junto a varios compañeros en emboscadas organizadas por fuerzas mexicas. A Tlaxcala solo llegaron rumores, fragmentos de nombres y la certeza de que la guerra seguía viva más allá de sus murallas. Aquellas derrotas dejaron claro que no bastaba con esperar. No era posible retomar la iniciativa desde Tlaxcala sin enviar un mensaje contundente. Cortés, en consecuencia, decidió emprender una campaña militar, no solo para restaurar el ánimo de sus hombres, herido en la Noche Triste y apenas sostenido en Otumba, sino para cortar las rutas de abastecimiento que nutrían a Tenochtitlán desde el oriente. Si el imperio quería continuar respirando, lo hacía a través de los pueblos del valle y de las tierras que caminaban hacia Veracruz. Allí debía estrangularlo. La justificación política era simple y eficaz. Cortés recurrió al argumento que él mismo había atribuido a Moctezuma antes de su muerte.
que el imperio mexica y sus vasallos se habían sometido al rey de Castilla, Carlos I. Resistir ya no era rebeldía indígena, era insurrección contra la corona. Con esa base jurídica volvió a emplear el requerimiento, el texto que convertía la conquista en una guerra justa. Los tlaxcaltecas pusieron sobre la mesa algo más valioso que discursos: hombres. 2000 guerreros, dirigidos por el veterano Tiancuitzlatoatzin, marcharon junto a Cortés hacia las zonas de Zacatepec, Acatzingo y Tepeaca. Allí la resistencia fue breve. El señor local de Tepeaca se rindió el 4 de septiembre de 1520. Los prisioneros, muchos de ellos guerreros, fueron marcados en la mejilla con hierro candente. Una G, símbolo de guerra. Era una forma castellana de legitimación y también un recordatorio permanente de subordinación. Los tlaxcaltecas, por su parte, no olvidaron a sus muertos en las campañas anteriores. Allí donde capturaban enemigos, sacrificaban a algunos con métodos que los españoles habían visto en Tenochtitlán y antes habían condenado. Esta vez Cortés no intervino. Toleró los ritos de sus aliados sin recriminaciones, aun cuando eran los mismos que había señalado como barbarie en manos mexicas. Para él eran un instrumento. Para los tlaxcaltecas, justicia. Con los pueblos sometidos y los pasos orientales seguros, Cortés fundó una nueva villa. El 9 de septiembre de 1520, en Tepeaca, estableció Segura de la Frontera, un enclave pensado no como refugio, sino como plataforma para volver al Valle de México. Desde allí envió campañas a Quecholac, Huaquechula, Itzocán, Temachalco, Zapotitlán, Izúcar y Chiautla. Algunas ciudades se rindieron sin lucha, otras, como Temachalco o Acaptelahuacán, fueron prácticamente arrasadas. En la villa de Segura de la Frontera, Hernán Cortés redactó la segunda carta de relación, fechada el 30 de octubre de 1520. El documento, dirigido a Carlos I, tuvo un claro carácter político y propagandístico. Más que relatar con precisión el desastre sufrido tras la retirada de Tenochtitlán, Cortés buscó legitimar su autoridad, justificar su ruptura con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y presentar la conquista como una empresa realizada en nombre directo de la corona. En la carta, el conquistador minimiza las pérdidas humanas, el hambre padecida y la magnitud de la derrota, centrando su relato en la rápida recuperación del control territorial. Destaca especialmente el sometimiento de poblaciones indígenas y la ampliación del sistema de vasallaje hacia la monarquía hispánica, afirmando que en obra de 20 días hube pacíficas muchas villas y poblaciones a ellas sujetas. Al mismo tiempo, Cortés describe la ciudad de Tenochtitlán con el propósito de impresionar al emperador y subrayar el valor económico y estratégico del territorio conquistado. En su descripción resalta la magnitud urbana y organización política de la capital mexica, señalando que la grandeza de esta ciudad es tanta y tan admirable que no sé cómo la pueda significar, porque es tan grande como Sevilla y Córdoba. La carta también insiste en la legitimidad jurídica de la conquista, presentando la sumisión de los pueblos indígenas como un acto voluntario de obediencia al rey de Castilla. Asimismo, refuerza el papel de las alianzas indígenas, especialmente con Tlaxcala, y justifica la empresa conquistadora mediante argumentos religiosos vinculados a la evangelización. Para asegurar la llegada del documento a la corte, Cortés designó como emisarios a Alonso de Mendoza y Diego de Ordaz. Aunque la carta estaba fechada en 1520, no fue enviada hasta marzo de 1521, cuando la reorganización militar española ya estaba en marcha, lo que permitió a Cortés proyectar una imagen de estabilidad y avance continuo de la campaña. Una cosa era someter pueblos aislados, otra muy distinta, volver a tomar Tenochtitlán. Para lograrlo, Cortés necesitaba algo que no tenía: dominio sobre el lago.
El maestro carpintero Martín López fue enviado a Tlaxcala con una misión específica: cortar y preparar la madera para 13 bergantines, adaptados a las necesidades del lago de Texcoco, siendo más pequeños y de menor calado que los convencionales. Estas embarcaciones se desmontarían, transportarían y volverían a armar en el valle. López llegó cuando Maxi-Catzin, uno de los principales aliados de la conquista, había muerto por la viruela. Aún así, recibió apoyo de Xicoténcatl el Viejo, el anciano líder tlaxcalteca que había apostado su prestigio en la alianza. Mientras se avanzaba en la construcción de los bergantines, Cortés buscó asegurar recursos esenciales no a través de negociaciones diplomáticas, sino mediante embajadas de aprovisionamiento. En ese sentido, envió a Alonso de Ávila y a Francisco Álvarez Chico a Santo Domingo para conseguir pólvora, caballos, arcabuces y ballestas, y a Francisco de Solís lo despachó a Jamaica, con el mismo propósito. Estos suministros se adquirieron a cambio de lo poco que quedaba del oro obtenido en Tenochtitlán y Tlaxcala, junto con promesas de un botín aún mayor tras la victoria. La suerte, sin embargo, favoreció a los españoles de un modo inesperado. A las costas de Veracruz comenzaron a llegar barcos aislados, no por accidente, sino como consecuencia directa del caos provocado tras la derrota de Pánfilo de Narváez y el colapso de la autoridad de Diego Velázquez en tierra firme. Las naves que arribaban no encontraban ya a un gobernador al cual obedecer, sino a un caudillo triunfante con un futuro prometedor. La primera fue la de Pedro Barba, enviada desde Cuba para reforzar a Narváez. Al enterarse de la caída de este y de que sus hombres habían pasado las filas de Cortés, Barba no tuvo alternativa razonable. Unirse al vencedor era la única forma de sobrevivir y aspirar a recompensa. Después llegó la nave de Rodrigo Morejón, seguida por otras dos procedentes de la península, una comandada por Juan de Burgos tras pasar por Canarias y otra por Juan de Salamanca, salida de Sevilla y con escala en Santo Domingo. Ninguno de estos grupos venía con lealtad previa hacia Cortés, pero todos eligieron sumarse a él por la lógica pragmática con la que se navega en mar abierto. Nadie quería desembarcar en la historia por el bando perdedor. No solo llegaron refuerzos desde el mar, otros lo hicieron desde tierra. En la zona del río Pánuco, una expedición enviada por el gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, sufrió una derrota estrepitosa ante los huastecos. El capitán, Diego de Camargo, perdió un navío durante la retirada. Los 60 supervivientes se unieron a Cortés. Garay envió nuevos hombres, Miguel Díaz de Aux y Francisco Ramírez el Viejo, y estos también se incorporaron a la campaña tras evaluar el panorama. No era una coalición gloriosa ni uniforme, era un enjambre de aventureros, veteranos, recién llegados, desertores y oportunistas, pero era fuerza y el valle no se conquistaba con voluntades heridas. Con la intención de controlar toda la ruta hacia la costa, Cortés confió la ofensiva a un hombre que nunca lo había traicionado, Gonzalo de Sandoval. Este avanzó sobre Zautla y Jalacingo y la sometió con apenas 8 bajas españolas. Los prisioneros fueron hechos cautivos de guerra y marcados igual que en Tepeaca. De nuevo, nadie preguntó por escrúpulos. Cada villa tomada era un ladrillo en un proyecto mayor: cerrar el cerco sobre Tenochtitlán, cortarle la sangre y volver sobre ella con todos los recursos que la derrota había enseñado a reunir. La reorganización militar permitió a Cortés preparar la siguiente fase de la campaña. La recuperación del control territorial no solo implicaba asegurar las rutas hacia Veracruz y Tlaxcala, sino también avanzar progresivamente hacia el Valle de México, debilitando el sistema tributario que sostenía a Tenochtitlán. La llegada de nuevos refuerzos no trajo consigo el reparto de riqueza que muchos soldados esperaban. El oro obtenido durante la estancia en Tenochtitlán había sido empleado para adquirir caballos, pólvora, alimentos, herramientas y para satisfacer el quinto real. Para numerosos hombres que habían cruzado el Atlántico en busca de beneficios inmediatos, aquella decisión generó descontento. Entre los inconformes se encontraba Andrés de Duero, antiguo aliado político de Cortés en Cuba.
La ruptura entre ambos no derivó en enfrentamientos abiertos, pero reflejaba tensiones internas que el capitán extremeño trató de contener, permitiendo que quienes lo desearan regresaran a las Antillas y promulgando ordenanzas destinadas a reforzar la disciplina militar. Con la situación interna estabilizada, Cortés inició una ofensiva destinada a aislar progresivamente a la capital mexica. Las fuerzas aliadas avanzaron hacia el sector oriental del valle bajo el liderazgo de contingentes tlaxcaltecas, cuyo conocimiento del terreno resultaba esencial. Miles de guerreros marcharon junto a los españoles en dirección a poblaciones estratégicas situadas en las rutas de abastecimiento que conectaban el valle con las tierras circundantes. En ese avance, diversas ciudades como Huexotla, Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba o Mixquic abandonaron gradualmente la órbita mexica y aceptaron la alianza con Cortés. Las razones fueron variadas. Algunas buscaban protección frente al poder militar hispano-tlaxcalteca, otras pretendían liberarse de las exigencias tributarias de Tenochtitlán. Con su adhesión no solo se ampliaba la coalición militar, sino que también se garantizaba el suministro de alimentos, cargadores y guías locales. El cerco político sobre la Triple Alianza comenzaba a tomar forma. La consolidación de las alianzas permitió a Cortés iniciar la fase decisiva de su estrategia, penetrar en el Valle de México y quebrar el equilibrio político de la Triple Alianza. El objetivo inmediato no era Tenochtitlán, sino Texcoco, cuya posición geográfica y peso político la convertían en una pieza esencial para cualquier intento de asedio. Las fuerzas aliadas avanzaron hacia la ciudad acompañadas por numerosos contingentes tlaxcaltecas. Las fuentes contemporáneas subrayan la magnitud de la operación, recordando que Texcoco era una de las mayores ciudades que hay en toda la Nueva España, después de México. El avance generó una reacción inmediata entre sus habitantes. Según los testimonios de los conquistadores, gran parte de la población abandonó la ciudad antes de la llegada del ejército aliado. Bernal Díaz describe cómo los moradores huían con sus familias y pertenencias hacia las zonas lacustres y montañosas, hasta el punto de que la laguna aparecía cuajada de canoas, transportando a los fugitivos. El señor de la ciudad, Cuanacoch, se retiró hacia Tenochtitlán, acompañado por numerosos nobles, dejando el control político en una situación de abierta disputa. Las tensiones internas en Texcoco facilitaron la intervención española. Diversos linajes rivales, enfrentados por el poder, ofrecieron su apoyo a Cortés. Entre ellos destacó Ixtlilxóchitl, hermano de Cuanacoch, quien aspiraba al gobierno de la ciudad, y se convirtió en uno de los aliados indígenas más rebelantes de la fase final de la conquista. Tras la ocupación de Texcoco, diversas fuentes sugieren que la ciudad sufrió saqueos y destrucciones materiales. Las crónicas españolas mencionan la destrucción de templos e ídolos y la apropiación de recursos, mientras que interpretaciones historiográficas modernas, como la de Hugh Thomas, consideran que la caída de la ciudad implicó un episodio más amplio de pillaje y devastación en el contexto de la guerra. La ocupación de Texcoco transformó el equilibrio estratégico del conflicto. La ciudad se convirtió en la principal base militar de Cortés en el valle, desde donde organizó campañas contra poblaciones aliadas de los mexicas y comenzó la construcción de los bergantines destinados a controlar la laguna. Bernal Díaz recuerda que allí se estableció el Real Español y que desde Texcoco se coordinaban las operaciones militares y la vigilancia permanente frente a posibles ataques. Al mismo tiempo, la adhesión de Texcoco desencadenó un efecto político en cadena. Diversos pueblos sujetos a la ciudad comenzaron a enviar emisarios solicitando paz y ofreciendo obediencia, conscientes de que la ruptura de la Triple Alianza alteraba profundamente el equilibrio regional. La capital mexica, que durante generaciones había gobernado junto a Texcoco y Tlacopan, quedaba ahora aislada dentro de un territorio cada vez más favorable a la coalición hispano-indígena. Tras asegurar Texcoco y consolidar su posición en el sector oriental del valle,
Cortés decidió avanzar hacia el sur con el objetivo de presionar directamente las defensas lacustres de México-Tenochtitlán. La expedición marchó hacia Iztapalapa acompañada por fuerzas mixtas formadas por caballería, infantería española y numerosos aliados indígenas, entre ellos contingentes texcocanos dirigidos por Ixtlilxóchitl. La ciudad fue ocupada con relativa rapidez. Sin embargo, la aparente victoria resultó efímera. Aprovechando su conocimiento del complejo sistema hidráulico del valle, los mexicas manipularon acequias y canales, provocando inundaciones que afectaron gravemente la posición española. El agua inutilizó pólvora, víveres y parte del equipamiento militar, obligando a Cortés a evacuar la población tras una ocupación breve y costosa. Durante la retirada, las fuerzas mexicas hostigaron continuamente a los invasores mediante ataques coordinados desde tierra y desde la laguna, utilizando canoas que permitían rápidas incursiones y repliegues. Ante la imposibilidad de sostener la posición sin suministros ni control efectivo del entorno lacustre, Cortés ordenó el regreso a Texcoco, consciente de que el dominio del lago se había convertido en un requisito imprescindible para cualquier intento de asedio definitivo. Pese al revés militar, la retirada no debilitó el proceso de expansión diplomática que acompañaba la campaña. Diversas poblaciones del valle, temerosas del avance hispano-indígena o deseosas de librarse del dominio mexica, comenzaron a enviar emisarios ofreciendo alianza y suministros. El conflicto adquiría progresivamente un carácter regional en el que Tenochtitlán se encontraba cada vez más aislada. Mientras tanto, Cortés continuó reforzando las comunicaciones con la costa del Golfo, elemento vital para la supervivencia de la expedición. Para ello, confió nuevas operaciones a Gonzalo de Sandoval, quien debía escoltar contingentes aliados, asegurar rutas terrestres y mantener el enlace con Veracruz. Durante estas campañas, Sandoval logró consolidar el control sobre diversas poblaciones del corredor oriental y expulsar fuerzas mexicas que intentaban interrumpir el abastecimiento, especialmente en zonas estratégicas como Chalco, cuyo maíz resultaba esencial tanto para el ejército español como para sus aliados indígenas. La experiencia de Iztapalapa confirmó a Cortés que la conquista de Tenochtitlán no podría lograrse únicamente mediante campañas terrestres. El dominio de la laguna era imprescindible para cortar el abastecimiento de la ciudad y neutralizar la movilidad de las flotas mexicas. Con ese objetivo, intensificó los preparativos para la construcción de la flota de bergantines, que, como ya hemos dicho, eran embarcaciones adaptadas a las condiciones del lago de Texcoco y diseñadas para combinar maniobrabilidad, potencia de fuego y capacidad de transporte de tropas. A comienzos de 1521, cientos de trabajadores indígenas y aliados tlaxcaltecas trasladaron desde Tlaxcala las piezas de madera preparadas meses antes. El traslado constituyó una compleja operación logística que atravesó montañas, barrancas y caminos improvisados hasta alcanzar Texcoco, donde se excavaron canales y talleres para ensamblar las embarcaciones. La futura flota no representaba únicamente una innovación técnica, sino el instrumento que transformaría la guerra en el valle. La superioridad naval permitiría cerrar el cerco sobre Tenochtitlán y alterar definitivamente el equilibrio del conflicto. Mientras avanzaban los trabajos de construcción de los bergantines en Texcoco, Cortés comprendió que el éxito del asedio dependía también del control de los accesos terrestres al valle. El objetivo no era provocar enfrentamientos decisivos, sino debilitar progresivamente el sistema defensivo mexica mediante el dominio de las rutas que conectaban la capital con las poblaciones circundantes. Con ese propósito, emprendió una campaña hacia el norte y el poniente del valle, al frente de una fuerza compuesta por caballería, infantería española, probablemente rodeleros y arcabuceros, y un numeroso contingente tlaxcalteca. Durante el avance se enfrentó a formaciones mexicas que intentaban bloquear el paso, siendo derrotadas tras combates en los que la movilidad de la caballería y el apoyo de los aliados indígenas resultaron decisivos.
Tras superar estas resistencias iniciales, las tropas aliadas avanzaron sobre diversas poblaciones del valle, entre ellas Saltocan, Tenayuca, Cuautitlán y Azcapotzalco. En varios casos, los habitantes abandonaron las ciudades antes de la llegada del ejército, reflejando la creciente presión militar y el progresivo repliegue de las fuerzas vinculadas a la Triple Alianza hacia las zonas lacustres. La resistencia más significativa se produjo en Tlacopan, importante enclave estratégico que controlaba uno de los accesos occidentales a Tenochtitlán y que formaba parte, junto a México, Tenochtitlán y Texcoco, del núcleo político y militar de la Triple Alianza que había dominado el valle durante generaciones. Para Cortés, el avance hacia esta ciudad tenía además un fuerte componente simbólico. Regresaba al mismo sector del valle desde el cual, menos de un año antes, había tenido que huir durante la retirada de la Noche Triste. Allí, las fuerzas mexicas opusieron una defensa organizada, aunque finalmente fueron obligadas a retirarse hacia la isla. Tras la ocupación de la ciudad, los españoles y sus aliados destruyeron parte de las construcciones y permanecieron varios días hostigando las defensas del inicio de la calzada, que conducía a la capital mexica. A pesar de la aparente oportunidad, Cortés evitó avanzar directamente hacia Tenochtitlán, consciente de los riesgos que suponía combatir sin apoyo naval ni control del entorno lacustre. Durante estas operaciones, el capitán intentó explorar una salida diplomática al conflicto. A través de emisarios buscó obtener la rendición de Cuauhtémoc y evitar un asedio prolongado que podía resultar costoso para ambas partes. Sin embargo, el Tlatoani mexica rechazó cualquier negociación, confiado en que la ciudad disponía de suficientes reservas alimentarias y en que el dominio del lago permitiría sostener la resistencia. La negativa confirmó a Cortés que la única vía posible sería el cerco total de la ciudad. Las poblaciones cercanas al frente occidental estaban prácticamente abandonadas, lo que dificultaba mantener posiciones estables y abastecer al ejército. Ante esta situación, Cortés ordenó el regreso a Texcoco. Durante la retirada, fuerzas mexicas intentaron hostigar la marcha del ejército aliado, siendo sorprendidas en las cercanías de Acolman por la caballería española que logró dispersarlas. Aunque el enfrentamiento no constituyó una victoria decisiva, reafirmó la capacidad española para controlar el terreno abierto y garantizar la retirada organizada hacia su base principal. El impacto político de estas campañas comenzó a extenderse por todo el valle. Las victorias militares, la consolidación de la alianza con Tlaxcala y la noticia de que los españoles preparaban una flota para combatir en el lago transformaron la percepción del poder regional. Numerosos pueblos tributarios empezaron a reconsiderar su fidelidad al Imperio Mexica y enviaron emisarios ofreciendo apoyo, suministros e información estratégica. La expansión española no se sustentaba únicamente en la superioridad militar, sino también en la progresiva erosión del sistema político que había mantenido cohesionada a la Triple Alianza durante generaciones. Los nuevos aliados aportaron no solo guerreros, sino también guías, exploradores e informantes capaces de proporcionar datos precisos sobre los movimientos mexicas y las características del terreno. Cuauhtémoc era plenamente consciente del peligro que suponía esta red creciente de alianzas. Para frenar el avance enemigo, envió fuerzas hacia zonas estratégicas del sur del lago, como Chalco y Tlalmanalco, puntos clave para controlar las rutas de suministro que conectaban a los españoles con Tlaxcala. Su intención era aislar al ejército invasor y obligarlo a combatir en condiciones de escasez, reproduciendo el desgaste que había sufrido durante la retirada de Tenochtitlán. Cortés respondió enviando a Gonzalo de Sandoval, quien dirigió operaciones militares destinadas a asegurar el corredor oriental. Sandoval atacó diversas posiciones mexicas, obligándolas a retirarse y consolidando el control de poblaciones estratégicas como Huastepec y Acapistlán. Tras su regreso a Texcoco, las fuerzas mexicas intentaron recuperar la iniciativa atacando nuevamente Chalco,
pero fueron rechazadas por contingentes indígenas aliados incluso antes de que las tropas españolas llegaran en refuerzo. La derrota confirmó definitivamente la seguridad de la ruta entre Tlaxcala y Texcoco, garantizando así el flujo constante de hombres, alimentos y suministros hacia la base principal de operaciones. A medida que estas campañas se desarrollaban, el cerco sobre Tenochtitlán comenzaba a tomar forma. Las fuerzas aliadas dominaban amplias zonas del valle y aseguraban las principales rutas terrestres, mientras los trabajos navales avanzaban en Texcoco. La capital mexica, que durante generaciones había controlado el sistema lacustre y las redes comerciales de la región, se encontraba cada vez más aislada, obligada a prepararse para un asedio que transformaría definitivamente el curso de la guerra. Lo que había sido el núcleo de un imperio comenzaba a convertirse en una ciudad sitiada. Mientras el cerco sobre Tenochtitlán se estrechaba desde el norte y el oriente, la llegada de nuevos refuerzos desde el Caribe permitió a Cortés ampliar sus operaciones militares. En febrero de 1521, una embarcación procedente de Santo Domingo arribó a la Villa Rica de la Veracruz, transportando armas, pólvora, caballos y cerca de 200 hombres. Entre los recién llegados se encontraban funcionarios vinculados a la administración real, como el tesorero Julián de Alderete, así como representantes eclesiásticos como el fraile Pedro Melgarejo de Urrea y jurídicos como el bachiller Alonso Pérez. Su presencia reforzaba la dimensión política de la campaña y contribuía a consolidar la legitimidad del mando de Cortés en nombre de la corona. Con estos refuerzos disponibles, el conquistador decidió abrir un nuevo frente en el sector meridional del valle, región estratégica que conectaba Tenochtitlán con importantes centros políticos y comerciales del sur. Desde Texcoco, Gonzalo de Sandoval partió de nuevo al frente de una fuerza compuesta por unidades similares a las que ya hemos visto en campañas anteriores: infantería española, caballería y contingentes aliados procedentes de Chalco y Tlaxcala, con el objetivo de asegurar las rutas que comunicaban el valle con territorios como Cuanáhuac, enclave que servía como punto de conexión con Xochicalco y otras regiones del sur, fundamentales para el abastecimiento y las comunicaciones del mundo mexica. Durante el avance, Sandoval sostuvo combates en diversas poblaciones del corredor sur, entre ellas Coaxtepec y Chimalhuacán, donde las fuerzas mexicas opusieron resistencia organizada. En algunos puntos, especialmente en zonas fortificadas como Yecapixtla, el contingente español se enfrentó a posiciones defensivas que dificultaban el avance. Ante la magnitud de la oposición y la necesidad de coordinar operaciones en distintos frentes, Sandoval decidió regresar temporalmente a Texcoco para reorganizar la ofensiva. Lejos de abandonar la iniciativa, Cortés reforzó el contingente con nuevos aliados indígenas y envió a capitanes experimentados para continuar las operaciones en la región. Las tropas avanzaron sobre posiciones fortificadas en Tlayacapán, enclave estratégico situado en una elevación que dominaba los accesos hacia el sur. La resistencia mexica obligó a modificar las tácticas iniciales, recurriendo al cerco progresivo de la posición y al control de sus fuentes de abastecimiento, hasta provocar su rendición. Superada esta resistencia, las fuerzas aliadas continuaron su avance hacia Yautepec, donde nuevas unidades mexicas intentaron reorganizar la defensa antes de retirarse hacia otras posiciones del sur. La progresiva caída de estas poblaciones debilitó el sistema defensivo que protegía los accesos meridionales del valle y facilitó el avance final sobre Cuauhnáhuac. En abril de 1521, Cortés se unió personalmente a la expedición y consolidó la ocupación de la ciudad tras enfrentamientos militares combinados con negociaciones políticas con los dirigentes locales. La toma de Cuanáhuac tuvo consecuencias estratégicas decisivas. El control de esta región permitía a los aliados cortar importantes conexiones terrestres hacia Tenochtitlán y reforzar el cerco que se extendía progresivamente alrededor de la capital mexica. Con el dominio del norte, el oriente
y gran parte del sur del valle, el equilibrio del conflicto se inclinaba de nuevo cada vez más hacia la coalición hispano-indígena, mientras que Tenochtitlán quedaba obligada a prepararse para el asedio final. La siguiente fase de la campaña llevó a las fuerzas aliadas hacia Xochimilco, una de las principales ciudades lacustres del sistema defensivo meridional de Tenochtitlán. El avance hacia la ciudad estuvo marcado por dificultades logísticas severas. Las crónicas describen cómo el ejército atravesó pinares sin agua, cargando armamento bajo un sol intenso, situación que provocó desmayos entre los aliados indígenas e incluso la muerte de algunos combatientes por sed. Este desgaste previo condicionó el enfrentamiento que estaba por comenzar. La resistencia local estuvo dirigida por su tlatoani, Yamahuitzin, quien buscó ganar tiempo mientras la ciudad organizaba su defensa y aguardaba refuerzos procedentes de la capital mexica. Cuando estos contingentes llegaron, el enfrentamiento se transformó en una batalla compleja que combinó ataques desde tierra firme con ofensivas lacustres ejecutadas mediante numerosas canoas. Los mexicas defendían puentes destruidos, albarradas y pasos estrechos que dificultaban el avance español y neutralizaban parcialmente la superioridad de las armas europeas. La batalla que siguió fue una de las más peligrosas de toda la campaña. Durante el combate, Hernán Cortés cayó de su caballo y estuvo a punto de ser capturado por los guerreros mexicas. Según el testimonio de Bernal Díaz del Castillo, fue rescatado por el soldado castellano Cristóbal de Olea, quien logró abrir paso entre los atacantes al precio de sufrir graves heridas. Varios de los españoles fueron capturados durante los combates y posteriormente sacrificados, práctica que causó un profundo impacto psicológico entre los conquistadores y sus aliados. Durante varios días, el enfrentamiento osciló entre canales, plazas y terraplenes, reflejando la dificultad de combatir en un entorno lacustre dominado por las fuerzas mexicas y sus aliados ribereños. La lucha fragmentó a las unidades españolas, obligándolas a combatir en pequeños grupos dispersos por la ciudad. Aunque finalmente los defensores fueron obligados a retirarse hacia Tenochtitlán, la batalla demostró que la capacidad militar mexica seguía siendo considerable y que el sitio de la capital no sería una empresa rápida ni sencilla. Tras la ocupación parcial de la ciudad, los españoles comprendieron que su posición era extremadamente vulnerable. Desde lo alto de los templos observaron la llegada de grandes flotas de canoas enviadas por Cuauhtémoc, acompañadas por contingentes terrestres destinados a cercarlos. La respuesta española fue establecer guardias nocturnas rigurosas, reforzar los accesos a los puertos lacustres y mantener la caballería ensillada durante toda la noche. En estas rondas participaron figuras como el tesorero Julián de Alderete y el fraile Pedro Melgarejo de Urrea, cuya presencia reflejaba la creciente dimensión política y religiosa de la campaña. La acumulación de heridos, la escasez de pólvora y el peligro de quedar completamente rodeados llevaron a Cortés a ordenar la retirada de Xochimilco. La salida se realizó con disciplina militar. Los heridos y el bagaje en el centro de la formación, la caballería dividida entre vanguardia y retaguardia, y los ballesteros concentrados en la protección de los flancos. El repliegue estuvo constantemente hostigado por ataques mexicas desde acequias y esteros, donde los guerreros podían lanzar proyectiles y retirarse con rapidez. La columna alcanzó Coyoacán, que fue hallada despoblada. Allí el ejército se detuvo para curar heridas, reorganizar el abastecimiento y recuperar fuerzas. Sin embargo, la pausa fue breve. Al día siguiente reanudaron la marcha hacia Tlacopan, paso obligado para abandonar el sector occidental del lago. Durante el trayecto, Cortés intentó tender una celada contra grupos mexicas que hostigaban la retaguardia. La maniobra fracasó cuando las fuerzas mexicas fingieron retirarse para atraer a la caballería hacia una emboscada. En el enfrentamiento posterior, 2 mozos de espuelas del propio Cortés fueron capturados y llevados vivos a Tenochtitlán, donde serían sacrificados. El episodio afectó profundamente al capitán, quien llegó a Tlacopan visiblemente abatido.
En Tlacopan, el ejército se reagrupó mientras una fuerte lluvia obligaba a detener la marcha durante varias horas. Desde el templo principal de la ciudad, Cortés, acompañado por Alderete, Melgarejo y varios capitanes, contempló el panorama del valle. Desde aquella altura podían observar la laguna, el intenso tráfico de canoas y sobre todo el perfil monumental de México Tenochtitlán, junto al recinto ceremonial de Tlatelolco y las calzadas por las que los españoles habían huido durante la Noche Triste. Según Bernal Díaz del Castillo, aquella visión, junto al recuerdo de la Noche Triste y el pesar de los soldados que habían sido recientemente capturados, le provocó en Cortés una profunda tristeza. Nos narra además que al ver la tristeza que afligía a Cortés, alguien compuso el siguiente romance. En Tacuba está Cortés con su escuadrón esforzado. Triste estaba y muy penoso, triste y con gran cuidado, una mano en la mejilla y la otra en el costado. En ese momento, el bachiller Alonso Pérez, a modo de advertencia, recitó unos versos que comparaban la escena con el emperador Nerón contemplando el incendio de Roma. Mira, Nerón de Tarpeya, a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía. La respuesta de Cortés reflejó la dimensión política y religiosa con la que interpretaba la guerra. El capitán afirmó que había enviado numerosas embajadas solicitando la paz y que su tristeza no provenía únicamente de las pérdidas sufridas, sino de los enormes esfuerzos que aún serían necesarios para someter la ciudad, confiando en que, con la ayuda divina, lograrían finalmente conquistarla. Sin embargo, el momento no dio paso a una ofensiva inmediata. La falta de munición, el elevado número de heridos y la proximidad de Tenochtitlán obligaron a los mandos españoles a actuar con prudencia. Tras deliberar, decidieron no avanzar por la calzada que conducía directamente a la isla y reemprendieron la retirada hacia el norte del valle. La marcha continuó bajo fuertes lluvias atravesando poblaciones abandonadas como Azcapotzalco, Tenayuca y Cuautitlán, mientras las fuerzas mexicas continuaban hostigando la columna desde posiciones protegidas por acequias y esteros. Finalmente, el ejército alcanzó a Colman, territorio sujeto a Texcoco, donde fueron recibidos por refuerzos españoles y aliados indígenas que permitieron reorganizar el contingente tras la dura campaña. La expedición regresó poco después a Texcoco, base principal de operaciones españolas en el valle. Aunque la campaña de Xochimilco no había supuesto la derrota definitiva de los mexicas, sí confirmó dos realidades estratégicas. Tenochtitlán podía ser cercada, pero su defensa exigiría una guerra prolongada y compleja. La conquista de la capital no dependería únicamente de victorias militares aisladas, sino del control sistemático del lago, del abastecimiento y del desgaste progresivo del enemigo. Desde Texcoco, Cortés comenzó a transformar esa constatación en un plan de guerra definitivo. Asegurados el oriente, el norte y el sur del valle mediante alianzas y posiciones fortificadas, reforzó los puntos clave de Tlacopan, Azcapotzalco, Tenayuca y Cuautitlán, consolidando el control de los accesos terrestres hacia la isla. La maniobra no fue improvisada, buscaba privar a Tenochtitlán de las ventajas que habían sostenido su hegemonía durante generaciones. Por primera vez desde su fundación, la capital mexica dejaba de dominar las riberas del lago, las calzadas y los pueblos tributarios que garantizaban su abastecimiento. El sistema que había asegurado su poder se encontraba ahora fracturado. El control aliado de las riberas permitía vigilar el tránsito lacustre, interceptar provisiones y aislar progresivamente la ciudad. La guerra entraba en una nueva fase. Ya no se trataba de expediciones punitivas ni de castigos ejemplares destinados a intimidar provincias rebeldes. Se preparaba un asedio sistemático, coordinado desde tierra firme y desde el agua, apoyado por los bergantines ensamblados en Texcoco, cuya función sería interceptar canoas, proteger las calzadas y quebrar la movilidad mexica en el lago. El objetivo no era tomar la ciudad de un golpe, sino asfixiarla.
Mientras tanto, dentro de Tenochtitlán, Cuauhtémoc reforzaba calzadas y accesos, reorganizaba las canoas de guerra y preparaba a la población para resistir un sitio prolongado. La ciudad conservaba reservas y aún podía reunir guerreros de pueblos fieles, pero la pérdida progresiva de aliados y el dominio enemigo de las riberas reducían sus posibilidades a largo plazo. El conflicto se transformaba en una prueba de resistencia. Sin embargo, en vísperas del asedio, el mayor peligro no procedió del lago ni de las calzadas, sino del propio campamento español. Antonio de Villafaña, antiguo partidario del gobernador de Cuba Diego Velázquez, conspiró junto a varios soldados procedentes de las fuerzas de Narváez para asesinar a Cortés y a sus principales capitanes. El plan era meticuloso. Aprovechando la llegada de un navío procedente de Castilla, los conjurados pensaban presentar a Cortés una carta sellada supuestamente enviada por su padre, Martín Cortés. Mientras el capitán la leyera durante la comida, debían apuñalarlo y acto seguido matar también a sus hombres de confianza, Sandoval, Alvarado, Tapia, Olid y otros capitanes, junto con los soldados que acudieran en su defensa. El objetivo era decapitar el mando y hacerse con el control del ejército. Según relata Bernal Díaz del Castillo, los conspiradores ya habían repartido cargos y honores para el nuevo régimen. Se nombrarían alcaldes, alguaciles, oficiales reales y capitanes. Incluso habían distribuido caballos, bienes y encomiendas entre los participantes. Uno de los implicados había sido designado capitán general tras la muerte de Cortés. De haberse ejecutado el plan, la empresa conquistadora habría quedado sumida en luchas internas. El propio Bernal observa que aquello habría significado la pérdida de la Nueva España, pues los bandos enfrentados habrían destruido la cohesión del ejército en el momento más crítico. La conspiración permaneció oculta durante 2 días tras el regreso a Texcoco, hasta que un soldado leal reveló el plan. Cortés actuó con rapidez y sigilo. Informó a sus capitanes más cercanos, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Andrés de Tapia, Gonzalo de Sandoval, Francisco de Lugo y a las autoridades municipales. Juntos se dirigieron a la posada de Villafaña y lo arrestaron de forma sorpresiva. Muchos de los implicados intentaron huir, pero varios fueron detenidos. En el registro se encontró un memorial con los nombres de los conjurados. Cortés, consciente del peligro político de un castigo masivo, hizo correr el rumor de que Villafaña había devorado el documento para evitar que los implicados quedaran públicamente deshonrados y provocar nuevas divisiones. Tras un juicio sumario y la confesión del acusado, fue condenado a muerte y ahorcado desde la ventana de su aposento. Otros sospechosos fueron detenidos brevemente para infundir temor, pero finalmente se optó por la clemencia y el disimulo, pues la inminencia del asedio exigía unidad. A partir de entonces, Cortés reforzó su seguridad personal, designó una guardia permanente bajo el mando de Antonio Quiñones y pidió a sus hombres de confianza que velaran por su vida. Aunque mantuvo una actitud cordial con quienes habían sido sospechosos, la lección era clara. En el momento decisivo de la guerra no podía tolerarse ninguna ambigüedad en la obediencia. La conjuración de Villafaña no fue un episodio aislado, sino el último eco del conflicto político que desde 1519 enfrentaba a Cortés con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Tras la derrota de la expedición de Pánfilo de Narváez, Velázquez había perdido toda capacidad de intervención militar directa en el territorio continental. Los intentos de apartar a Cortés del mando quedaron reducidos a intrigas internas y maniobras legales ante la corona. En ese contexto, el complot descubierto en Texcoco representó el último intento real de restaurar la autoridad velazquista dentro del ejército conquistador. Su fracaso consolidó definitivamente el liderazgo de Cortés en vísperas del asedio final y aseguró la unidad de mando necesaria para la campaña decisiva. El complot no alteró el despliegue militar, pero subrayó la fragilidad interna del ejército conquistador.
La victoria dependía no solo del dominio del lago y del aislamiento de Tenochtitlán, sino también de la cohesión de una fuerza compuesta por veteranos, recién llegados, aliados indígenas y antiguos adversarios integrados tras la derrota de Narváez. Superada la amenaza interna, Cortés pudo concentrarse en la fase final de la campaña. El cerco estaba cerrado, el asedio inevitable. Neutralizada la conspiración, Cortés pudo concentrarse sin distracciones internas en la preparación del asalto final. Texcoco se convirtió definitivamente en el centro de operaciones del ejército aliado. Desde allí se coordinaban los movimientos de tropas, se almacenaban víveres y se organizaba la logística que debía sostener un sitio prolongado. En la ribera del lago, los bergantines estaban ya terminados y listos para su botadura. Aunque algunas fuentes hablan de 12 embarcaciones y otras de 13, lo cierto es que constituían una fuerza naval sin precedentes en el Anáhuac. Cada nave iba equipada con ballesteros, escopeteros y piezas de artillería ligera, y su función era decisiva: dominar las aguas del lago, romper las formaciones de canoas mexicas y cortar las comunicaciones entre la isla y las ciudades ribereñas. Bernal Díaz subraya el entusiasmo que provocó su conclusión, pues los soldados comprendieron que por fin podrían combatir en el medio donde los mexicas habían sido invencibles. Mientras tanto, continuaban llegando contingentes indígenas. Desde Chalco y Tlalmanalco arribaron guerreros acostumbrados al entorno lacustre y conocedores de los pasos del sur. Mensajeros enviados a Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo regresaron con nuevas fuerzas. Lejos de debilitarse, la coalición indígena se expandía. La guerra contra Tenochtitlán había dejado de ser una empresa castellana, era una alianza interétnica contra el poder mexica. Entre los jefes tlaxcaltecas que acudieron se encontraba Xicoténcatl Acasayacatzin, hijo del anciano Xicoténcatl Huehue. Era un capitán prestigioso y valiente, pero también uno de los opositores más persistentes a la alianza con los españoles. Las fuentes señalan su resistencia previa a combatir bajo mando castellano, lo que generaba desconfianza en el campamento. Su presencia evidenciaba que la coalición indígena no estaba exenta de tensiones internas. Con las fuerzas reunidas, Cortés organizó el asalto con una precisión poco común en campañas anteriores. Ya no se trataba de incursiones o castigos, sino de un cerco permanente destinado a asfixiar a la capital mexica. Pedro de Alvarado quedó encargado del frente occidental, avanzando por la calzada de Tlacopán, uno de los accesos principales a la isla. Cristóbal de Olid, apoyado por Andrés de Tapia, Francisco Verdugo y Francisco de Lugo, operaría desde Coyoacán, presionando el sector suroccidental. Gonzalo de Sandoval, acompañado por Luis Marín y Pedro de Ircio, cerraría el paso meridional desde Iztapalapa, bloqueando los accesos del sur. Hernán Cortés asumiría el mando directo de las operaciones navales, dirigiendo los bergantines desde el lago de Texcoco y coordinando el apoyo anfibio a las columnas terrestres. El dispositivo formaba una tenaza perfecta, presión constante por las calzadas y dominio progresivo del agua. Para los mexicas la situación era crítica pero no desesperada. Cuauhtémoc había decidido resistir el sitio confiando en las reservas acumuladas, en el control aún parcial de los canales interiores y en la capacidad de sus guerreros para hostigar al enemigo. Para Cortés, aquella decisión confirmaba que la ciudad no caería por negociación ni por asalto inmediato. Solo un sitio prolongado podría quebrarla. Así, a comienzos de mayo de 1521, todo estaba dispuesto. Tenochtitlán ya no era el corazón inexpugnable del imperio, era una isla cercada. El choque definitivo estaba a punto de comenzar. Llegamos así al final de este capítulo, en el que hemos acompañado a Hernán Cortés y a los restos de su hueste en el difícil tránsito entre la derrota y la reconstrucción. Tras sobrevivir a la catástrofe y alcanzar territorio aliado, la empresa conquistadora no se detuvo definitivamente. Se detuvo a respirar. En Tlaxcala se curaron heridas, se recompusieron alianzas y se sostuvo con esfuerzo y cautela
una coalición sin la cual la campaña habría terminado. Hemos visto cómo, lejos de resolverse, la guerra entraba en una fase más compleja. Mientras los aliados organizaban sus fuerzas y replanteaban su estrategia, el poder mexica afrontaba sus propias tensiones y preparativos. Ningún bando estaba derrotado. Ambos se preparaban para un enfrentamiento que ya parecía inevitable. La conquista, que había estado a punto de extinguirse, comenzaba a transformarse en algo distinto, una guerra metódica, prolongada y total. En el próximo capítulo presenciaremos el desenlace de este proceso, el sitio y la caída definitiva de Tenochtitlán, el ocaso de una civilización y el nacimiento de una nueva realidad histórica, la que con el tiempo se conocería como la Nueva España. Gracias por acompañarme y os espero en el siguiente capítulo.